Hola, bienvenidos a la sesión 18 del curso de Relatividad General. El día de hoy vamos a hablar sobre simetrías del tensor de Riemann. Sobre el tensor de Riemann ya comentamos algunas cosas. Una de ellas es algo que se puede tomar básicamente como su definición y tiene esta forma, ¿no? Que el conmutador de dos derivadas covariantes actuando sobre cierto vector va a ser proporcional básicamente al tensor de Riemann. Entonces, a ver si no me equivoqué aquí. Y la otra es que específicamente en términos de los símbolos de Christoffel, este tensor toma la forma R alfa mu beta nu igual a derivadas parciales de los símbolos de Christoffel y que tendrían que ser así. Y también con algunos términos que son de multiplicación de los símbolos de Christoffel. Entonces, la forma específica de rellenado sería algo como lo que sigue. Y aquí tendríamos que esto sería beta nu y mu aquí. Y aquí al revés. De tal forma que aquí ya es explícita una de las simetrías del tensor de Riemann. ¿Por qué queremos grabarnos, digamos, la forma en la que tiene simetrías el tensor? Es con varios propósitos. Bueno, hay dos propósitos principales. Una es darnos cuenta que en lugar de ser 256 componentes independientes, tenemos que son muchas menos, ¿no? Que son pocas en realidad. Y la otra, que es más importante, es que al realizar los cálculos de las componentes del tensor de Riemann, en ocasiones nos damos cuenta de que fácilmente podemos calcular algunas otras a partir de algunas que ya conocemos. Entonces, aquí decíamos que ya una se ve explícita porque si intercambiamos beta por nu, automáticamente este término se va a convertir en el de la derecha y viceversa. Así como estos dos, ¿no? Beta por nu, y aquí pareciera nu beta, y aquí parecería beta nu, y básicamente sería uno el negativo del otro. Es decir, el tensor de Riemann, de manera automática, satisface la simetría de que el original es el negativo de la transpuesta en esos dos últimos índices. Esa es una de las simetrías, pero por el momento, bueno, vamos a hablar de conteos un poco más adelante, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, la forma en que vamos a facilitar el revisar las simetrías que existen es, en lugar de estar tomando este tensor, vamos a tomarlo con índice abajo, pero y aún antes que eso, vamos a pensar en coordenadas localmente inerciales. Localmente inerciales. En esas coordenadas, tal como mencionamos antes, en los cuales en alguno de los videos anteriores, lo que tenemos es que en esas coordenadas las primeras derivadas de la métrica se pueden hacer cero, pero las segundas derivadas no. Ya no existe esa libertad. Como comenté, pues lo podían ir a ver los libros. Un caso específico de ellos es realizado por lo que se le llaman las coordenadas normales de Riemann, por ejemplo. Si lo ven en los libros. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en realidad, esto es lo que permitía precisamente, puesto que lo que indica lo que acabamos de mencionar, que las gamas sí las podemos hacer igual a cero o aproximar a cero, pero las derivadas de ella no las podemos hacer cero en general. Entonces, es donde se cumple eso. Entonces, básicamente, todas las derivadas covariantes es lo mismo que decir que vamos a un sistema en que las derivadas covariantes toman la forma de derivadas parciales. Solamente, ¿no? Porque recuerden que
los términos extra que se necesitan en una derivada covariante siempre implican gamas a lo mucho, excepto en el caso de un escalar, que son exactamente lo mismo las derivadas covariantes que la derivada parcial. Entonces, lo que tenemos es que en esas coordenadas podemos hacer estos igual a 0, pero esto no lo podemos hacer igual a 0. Y aún más, cuando tomamos en cuenta qué sería la forma específica en que se definen las gamas, pues entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Ahora, sin embargo, no vamos a tomar en cuenta que es lo mismo decir que las primeras derivadas de la métrica son igual a 0, pero las segundas derivadas, tales como este tipo de cosas, son distintas de 0. Vamos a agregar los índices necesarios, porque no es exactamente este el paso a la notación abstracta, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta algo con índice abajo en la forma R alfa mu beta nu. De acuerdo a esto, sería el bajado de índice de G alfa lambda y todo lo demás, nada más tendremos que poner el índice lambda ahí. Vamos a poner atención que hice un cambio de nombre ahí leve, a este le llamé lambda y contraje con este para poderle bajar el índice al tensor de Riemann en su primer índice, obviamente, ¿no? Entonces decíamos que este le llamaríamos lambda y este sería mu beta. Y ya tenemos esto. Entonces, tomando en cuenta cuál es la definición de los símbolos de Christoffel, entonces esto sería G alfa lambda, y aquí aparecería, lo voy a poner en llaves, la derivada con respecto a beta de lo que son los símbolos de Christoffel, que en este caso es un medio de G lambda, y voy a poner aquí sigma, multiplicado por la derivada con respecto al primer índice, que sería mu de G lambda nu más la derivada con respecto a el segundo índice de G mu lambda, que es la sustitución, menos la derivada, y ahora sí tenemos que derivar con respecto al que se está contrayendo. Estamos haciendo un error aquí grave. Todos estos se deberían llamar sigma nu menos derivada con respecto a nu de G mu sigma menos derivada con respecto a sigma de G mu nu. Y este segundo término sería menos derivada con respecto a nu de un medio de G, ya nada más voy a copiar, se cambió los índices, el índice nu se cambió por beta, básicamente, entonces podemos copiarlo tal cual, nada más cambiando el nombre de nu por beta, menos derivada con respecto a beta de G mu sigma menos derivada con respecto a sigma de G mu beta. Y ya lo hicimos. Puede parecer muy largo, pero en realidad incluso aquí aparentemente hay algo que bueno, debe haber algo que se cancele. Decíamos que en ese caso podíamos hacer las derivadas de la métrica igual a 0. Por lo tanto, esto viene a actuar sobre esto. Esta derivada actúa por regla de Leibniz sobre este factor y sobre estos factores también. Pero cuando actúa sobre este, como en realidad al subir el índice las propiedades estas se van a heredar a la métrica inversa, entonces lo que va a suceder es que podemos considerarlo a 0 también. Entonces, o lo que es lo mismo decir, recuerden que lo que hacíamos al pensar que el hecho de que la derivada covariante de la métrica siempre fuera igual a 0, quería decir que la métrica podía entrar y salir como por su casa ante cualquier operación, y eso es lo que podríamos
hacer también incluso para este antes que hacer cualquier cosa, ¿no? O básicamente podemos sacarlo, lo que es lo mismo, decíamos, podemos meterlo o sacarla gracias a que la derivada de esto va a ser igual a 0. Entonces lo sacamos. En el primer término lo que vamos a tener es g contraído con g, contraído en un índice. Eso lo convierte en una función, perdón, en un tensor delta. Entonces aquí podemos poner que esto es un medio. Y ahora sí, podemos dejar que esto va a ser básicamente delta con alfa y con sigma. Sin embargo, sigma está contraído con todos estos. Lo único que dice es que lo que aparezca en el paréntesis, el delta, de lo que aparezca solamente va a sobrevivir el alfaésimo término. Dicho ya todo esto, estamos diciendo g por g da delta, es delta sigma alfa, y esa delta viene y actúa sobre este índice y sobre este índice. Entonces ya sin poner más extra, vamos a decir directamente que esto se convierte en la derivada con respecto a beta y con respecto a mu. Podemos poner cualquiera de los dos de g, y dijimos que sigma se iba a convertir en alfa, ¿no? Entonces alfa nu menos derivada con respecto a beta y con respecto a nu de g mu alfa menos derivada con respecto a alfa. Bien, decíamos derivada con respecto a beta y derivada con respecto a alfa de g mu nu. Eso es para la primera parte. Para esta segunda parte tenemos todo con signos contrarios. Sin embargo, aquí sucede algo similar o algo totalmente análogo. G por G en este caso da una delta, pero ahora la delta es entre sigma y alfa otra vez. Entonces esto va a convertir a todo lo que tenga sigma de nuevo en alfa. Entonces el siguiente término es un menos, derivada con respecto a nu, derivada con respecto a mu, de g alfa beta. El siguiente se convierte en más por la multiplicación de signos, derivada con respecto a nu y derivada con respecto a beta, de g mu alfa menos, más por esta multiplicación. Aquí hice algo mal, Estos son signos positivos y estos son signos negativos en el último, pero lo único que causa es un cambio de signo en estos dos. Y por último entonces, este se convierte en más, y esto era la derivada con respecto a sigma, derivada con respecto a nu, derivada con respecto a alfa, de g mu beta. Entonces de inicio nos fijamos que estos dos en medio se cancelan, son uno igual al otro por la conmutación de las derivadas covariantes. Y entonces podemos expresar, ya lo voy a reescribir, r alfa mu beta nu va a ser igual a un medio. Voy a escribir primero los positivos y voy a manejar el orden que estoy manejando aquí en los índices, pero eso es irrelevante, en las derivadas parciales conmutan, eso sí, siempre. Entonces tenemos el otro positivo es derivada con respecto a alfa, derivada con respecto a nu, de g mu beta. Este es el último, y ya los dos que sobreviven son los dos de en medio. Entonces sería menos derivada con respecto a alfa, de derivada con respecto a beta de g mu nu, menos, ya por último, derivada con respecto a mu, derivada con respecto a nu, de g alfa beta. Vemos de pasada que la propiedad que dijimos se cumple, de que si intercambias beta nu, se cambian de orden. Por ejemplo, este que está aquí, si cambias beta por nu, sería equivalente a este de aquí. Entonces uno es el negativo del otro, y también si cambias beta por nu, este término se va a convertir en este de aquí. Entonces uno es el negativo del otro, y por lo tanto estamos viendo la propiedad directa que habíamos mencionado antes. Entonces vamos a enlistarlas por aquí.
decíamos, la primera propiedad que se mira de ahí es que R alfa mu beta nu es igual a R alfa mu negativo nu beta. Intercambiar los dos últimos. Otra propiedad que podemos ver, dado que esto ahora es un objeto algo más simétrico que lo que parecía arriba y más explícito sobre todo, si hacemos el intercambio en los dos primeros índices entre alfa y mu, por ejemplo en este se convertiría en alfa y este en mu, podríamos identificar en uno en el que aparezca en derivada alfa, como este, y que aparezca mu y nu en este. Entonces este primero se convertiría en el tercero, pero en negativo. Y alfa, cambiando alfa por mu en estos dos, veríamos que este alfa se va a convertir en este mu y que este mu se va a convertir en este alfa. Entonces el término 2 y el 4 se intercambiarían mutuamente y por lo tanto tendríamos que también tiene la propiedad también, ya con índice abajo, de que R alfa mu beta nu también va a ser el negativo de R mu alfa beta nu. Es decir, si hacemos intercambio de par de índices último o par de índices primero, hay un cambio de signo del tensor o en la transpuesta en esos índices. Ahora, aquí hay un punto importante que si una ecuación es tensorial en un sistema de referencia, en particular en el sistema de coordenadas localmente inerciales, va a seguir siendo una ecuación tensorial en otro sistema. Es decir, aunque esto suceda solamente en un evento específico, porque recuerden que las 4 coordenadas aquí en relatividad lo que indican es un evento. Aunque sean solo válidas para un evento, aún así siguen siendo válidas cuando transformas en coordenadas ese evento. Y eso va a ser en cada uno de los eventos posibles, los cuales son infinitos, obviamente, ¿no? Sin embargo, sigue siendo ecuación tensorial. Y es lo que permite aquella regla que decíamos antes de que pasar también, eso es como irse al revés. En este caso pasamos de algo general, de una definición general de tensor de Riemann, a coordenadas localmente inerciales, pero el camino inverso es vía principio de equivalencia, ¿no? La regla lo que le llaman de pasar de coma a punto y coma. Entonces acabamos de encontrar una nueva simetría. Esta simetría también hay que grabársela. Otra manera de decir esto es que como ya es antisimétrico, si ustedes recuerdan, la definición de algo antisimétrico también se puede hacer mediante una cosa que le llamamos corchete. Digamos que algo tiene dos índices. Esta cantidad en realidad puede expresarse o puede realizarse una operación que se llama antisimetría en estos dos índices. Simplemente le pones corchetes ahí y esto equivale a poner un medio de A mu nu menos la transpuesta. La generalización de esto a más, esta definición probablemente no le habíamos hecho énfasis porque solo le habíamos hecho en la sesión online que tenemos en la semana. Sin embargo, lo que tenemos es que cuando tienes tres índices, la generalización de esto, no vamos a andar demasiado en esto, sería 1 entre 3 factorial a mu nu alfa con todas las permutaciones asignadas de esto. Por ejemplo, una parte que necesitamos es menos a mu alfa nu. Y en realidad aquí son 6 términos. Más a alfa mu nu menos a alfa nu mu más a nu alfa mu menos a nu mu alfa. Esa sería la definición. Y ya se imaginarán que para tensores de rango superior, esto probablemente lo recuerden de matrices, algo como esto, pero esta es la generalización para algo que tenga más índices, que puede verse como una representación más general, tal vez algo que tenga fondo, por ejemplo.
algo como un cubo relleno de números. Y este 1 entre 3 factorial garantiza que si este objeto fuera totalmente antisimétrico, este sería el negativo de este sería el positivo de este, porque si fijan, estos términos positivos son los que tienen las permutaciones pares de la original, del ordenamiento mu nu alfa. De tal manera que, por ejemplo, si mando dos veces hacia la izquierda el alfa, estoy obteniendo este término. Entonces, si es un objeto que sea totalmente antisimétrico, este tiene que ser igual a este, pero además estos tienen que ser el negativo del primero. De tal manera que sume 6, que es el 1 entre 3 factorial, y de tal forma que si ya tienes algo que sea totalmente antisimétrico, entonces este objeto va a ser justamente igual al original, si fuera totalmente antisimétrico, ¿no? Y en este caso es más fácil de ver todavía incluso para este caso, porque la operación correspondiente de simetrización se pone con paréntesis normalitos. Eso sería un medio de A mu nu más A nu mu. De tal forma que si sumamos ambas cantidades, tendrías que A mu nu simplemente va a ser la suma de una cantidad que simetrizamos, más la cantidad que antisimetrizamos. O sea, esto fue una operación, esto fue otra operación, pero la suma de los dos va a cancelar esto con esto. Y esto va a ser dos veces simplemente, ¿no? El original. Tal vez para esto no sea así de fácil. Ya dijimos que al menos en el caso totalmente antisimétrico tiene sentido. Y entonces, al decir que algo ya está antisimétrico en ese par de índices, si es antisimétrico, este objeto, en realidad la simetrización, este es el negativo de este, y si esto se hace cero. Entonces, si este objeto ya es antisimétrico, esta cantidad va a ser cero. Eso es lo mismo que decir que esto, R alfa mu el original es igualito al que ocurre después del procedimiento de antisimetrización en esos índices. De manera similar, esto es decir que el original es lo mismo o queda invariante ante el proceso de antisimetrización de esos dos primeros índices. Hay otra característica que es importante, pero aún más, aquí todavía hay otra simetría, varias simetrías que nos están faltando. Bueno, son dos en realidad, más. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros intercambiamos alfa mu por beta nu, vamos a ver qué sucede. Pero en ese orden exactamente, ¿no? Tiene que ser, si hacemos el cambio alfa por beta y viceversa, y el cambio mu por nu y viceversa, entonces, ¿qué sucede? En realidad no es difícil ver, pero vamos a anotarlo aquí. Voy a anotarlo tal cual. Estamos haciendo el intercambio es fácil porque en realidad yo puse las letras alfa y beta, son las dos primeras del alfabeto griego. Estamos intercambiando entre ellas. Y mu y nu, que son equivalentes a la m y a la n latinas. Y alfa y beta A y B. Entonces es muy fácil grabarse que aquí simplemente lo podemos leer directo, el cambio que estamos haciendo, ¿no? Beta lo cambiamos por alfa. Alfa lo cambiamos por beta. Y nu lo cambiamos por mu. Después sería la derivada con respecto a beta de derivada con respecto a mu de g nu alfa. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Este se convirtió en el primer término. O bueno, el primer término se convirtió en este segundo término. Y este de aquí obviamente se convirtió en este. Pueden verificar que lo mismo va a suceder. Aquí simplemente cambiamos alfa por beta y mu por nu, y estas cantidades son simétricas automáticamente. Es decir, el tensor de Riemann también es invariante ante ese intercambio de pares. Entonces lo que tenemos es que R alfa mu beta nu también es igualito. Así ponemos R beta nu alfa mu. Esa es otra simetría. Entonces, ¿cuántas llevamos? Tres tipos de simetrías distintas, ¿no? Esto se podría resumir en decir R alfa mu beta nu
es igual a R alfa mu beta nu es igual a R alfa nu con la antisimetrización ahora en los últimos, o incluso podríamos agregar todos, alfa mu, etcétera, ¿no? Pero son las tres simetrías que nos interesan, que podemos hacer intercambio de pares, que podemos hacer antisimetrizaciones sea en el último o en los dos últimos índices o en los dos primeros, o podemos intercambiar pares. Todo eso lo podemos hacer incluso al mismo tiempo, porque estos ya son antisimétricos también aquí, así es que en el último simplemente especifiqué eso. Ok, hasta ahí ¿cuántas simetrías van? Podríamos hacer un conteo adecuadamente. Entonces lo que tenemos es que, bueno, lo parte importante de aquí, fíjense, tomen en cuenta esto. Digamos que el tensor de Riemann no le importa la dimensionalidad para su definición. Es decir, para nosotros el número de dimensiones que estamos considerando son 4, que en realidad son 3 más 1, que son 3 espaciales y el tiempo. Pero es 4 el número el número de índices es 4 en este caso, pero para nosotros la dimensión del espacio, además, o que es el espacio-tiempo, para nosotros es 4 también. Decíamos que eso garantiza, puesto que tienes 4 por 4 por 4 por 4, que son 4 a la 4, entonces tienes 4 a la 4 componentes, que son 256, porque son 16 por 16, ¿no? Entonces lo que tenemos es que vamos a ver cómo reduce este número de simetrías. La realidad es que esto, primero vamos a tomar en cuenta, vamos a recordar algo. ¿Cuántas cantidades independientes existen, por ejemplo, en un objeto como la métrica? Nosotros sabemos que la métrica es simétrica en sus dos primeros índices, que es lo mismo que decir que es lo mismo que simetrizarla, perdón, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que ocurre es que al ser simétrico, la G lo puede representar, o voy a especificarlo aquí como una matriz de 4 por 4. La métrica tiene ciertos elementos en la diagonal, eso no los podemos cambiar. Pero por acá tienes un triangulito. ¿De cuánto por cuánto es este triangulito? Tienes un elemento aquí, otro más aquí, otro más aquí. Aquí solo tienes 2 y aquí solo tienes 1. Entonces, ¿cómo calculas el...? Y esto sucedería para un elemento, o bueno, para una matriz más grande, digamos una métrica que tuviera más índices, que tuviera un espacio de dimensión superior. Eso sucede, por ejemplo, en teorías de Kaluza-Klein, en teorías tipo cuerdas, por ejemplo, que tienen más posibilidades para lo que está subyacente aquí de métrica, aunque en ese caso muchas veces es trivial, porque en teoría de cuerdas se fijan en algo como un espacio plano, por ejemplo. Entonces lo que tendrías es que esto aumentaría, pero sería igual. O sea, tienes los elementos de la diagonal. ¿Cuántos elementos son esos? Son n elementos. Y todos los demás son dependientes, ¿no? Porque, por ejemplo, este elemento va a ser igualito a este que está aquí. Este elemento de aquí va a ser igualito a este que esté aquí y así sucesivamente. Entonces, no nos debemos preocupar por ese triangulito que dibujé hace un momento, que es el inferior, pero sí por la diagonal, que son elementos independientes, y todo este triángulo de arriba. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Digamos que en lugar de llamarle 4 al n, decimos que es n en general, porque puede estar más grande de acuerdo a la dimensión del espacio, en ese caso, dimensión de espacio-tiempo. Entonces lo que tenemos es que esto va a ser n más lo que valga este triangulito, pero esto simplemente es un conteo, ¿no? Lo que está haciendo es un conteo de 1 más 2 más 3. En realidad está, bueno, si ustedes recuerdan la historia de Gauss, lo que le gustaba decir eh, que él a los 8 años lo pusieron a contar del 1 al 100, que decían suma 1 más 2 más algo así más 100. Y ustedes recuerdan que lo que hizo él en realidad es hacer la asociación de que 100 más 1 daba lo mismo que 99 más 2 y daba lo mismo eventualmente que 50 más 51. Todos daban 101. O sea, te ibas un elemento arriba, n más 1. Bueno, lo voy a llamar no m, lo voy a llamar m. M más 1. ¿Y cuántas veces hizo esto? Pues la mitad de las veces, m sobre 2.
Entonces esto es la cantidad de conteo que nos aparecería aquí si la métrica fuera más grande. Sin embargo, este triangulito no es la dimensión n, sino uno menos que eso. Entonces, en realidad, diríamos que m es igual a n menos 1, ¿verdad? Entonces sería, si hacemos n menos 1 aquí, aquí nos va a quedar n más bien. Entonces va a quedar como un medio de n por esta cantidad que es n menos 1. Fíjense en lo que hice, ¿no? Reducimos la dimensión porque en realidad estamos sumando desde el 1 hasta el 3. Si estuviéramos con el triangulito más grande, tendrías un 1 primero, luego tendrías 2, luego tendrías, pero tendrías siempre uno menos que la dimensión del espacio. Entonces esta formulita la convertimos en este que está aquí. Y si hacemos cuentas, bueno, ya les corresponde, o bueno, podemos hacerlo aquí. Esto sería lo mismo que 2n más n cuadrada menos 1 sobre 2, donde nada más tomamos que 2 medios es igual a 1. N cuadrada menos n, perdón, aquí, ¿no? N por menos 1. Entonces esto es lo mismo que 2n menos n da n, por lo tanto podemos factorizar n de nuevo. Entonces quedaría n por n más 1 sobre 2. De nuevo la formulita del famoso Gauss. Bueno, ahí disculpen la burrada, ¿no? Estoy tratando de hacer la división automáticamente. No es que sea burrada exactamente, o sea, el conteo este lo pudimos haber hecho desde 1 hasta n, efectivamente, y encontramos directamente la fórmula. Es decir, esta nos lleva directo a esto. Pero hubiéramos tenido que, ¿qué pasa cuando tenemos algo antisimétrico? Por ejemplo, tenemos F mun U, pero como algo como F mun U, que era el tensor electromagnético, pero cualquier cosa que sea menos F nu mu lo cumple, este tipo de discusión. En este caso, en lugar de tener todas estas cosas de aquí de la diagonal, vas a tener ceros porque solamente así va a cumplir con eso esas partes de la diagonal. Entonces vas a tener número de elementos así, pero la misma discusión del triangulito de aquí, aquí sí hubiera sido más útil, pero digamos que de aquí ya se mira cuál es el resultado, ¿verdad? Porque en este caso, lo que no tienes es este pedazo de aquí. Por eso quería hacer énfasis en esta manera de dividir las cosas, pero pues no lo estábamos visualizando todavía, ¿no? Para el caso de antisimétricos, este tiene tal número de componentes independientes. Y este, como tiene puros ceros por aquí, tiene menos. Ya no tiene este n, tiene automáticamente nada más esto. Entonces este tiene n por n menos 1 sobre 2 independientes. Y esto va a ser útil para nosotros. Ambas cosas, seguramente, ¿no? O tal. Por cierto, gracias a este mismo tipo de conteos, si este tuviera más índices, por ejemplo, que fuera una cantidad b nu alfa, entonces este va a contener 1 sobre 3 factorial, n por n menos 1 por n menos 2, la discusión va a ser similar ahí, independientes. Y así sucesivamente. Ya eso nada más créanlo y vamos a hacer un pequeño acto de fe. Entonces en este caso, ¿qué es lo importante? Bueno, que en primer lugar, como esta es una cantidad que es simétrica en este intercambio de índices, pudieras decir que esto lo miras como un solo bloque que intercambias con esto. Y por otro lado, estos por sí mismos son antisimétricos en estos dos de aquí. Entonces, lo que tenemos es que esto va a heredar una simetría, o vamos a ver cuántos hasta ahorita tiene de componente independiente con eso. Nos falta todavía otra simetría más, pero por el momento en el conteo que llevamos con todas estas simetrías que ya mencionamos, hasta ahora, digamos, en las simetrías, el tensor de Riemann posee el intercambio de pares. Entonces en este caso, y otra es este que está aquí. Entonces lo que tendrías, dijimos, era un medio de n por n más 1 para el caso de que tengamos tantas componentes, ¿no? Entonces en este caso
vamos a expresarlo como un medio de las cantidades, o bueno, del número de componentes que va a tener cada una de estas subpartes. Entonces esto sería, aquí pondrías como un medio de m por m más 1. Pero ¿qué es esta m? En realidad se refiere al número de componentes independientes que tengas en cada uno de estos. Entonces, ¿por qué? Porque es el mismo número gracias a eso. Entonces en este caso va a ser un medio de un medio de n por n menos 1, porque eso es a cada uno de estos le corresponde un antisimétrico, pues. Y esto sería un medio de n por n menos 1 más 1. Hasta ahorita estas serían las componentes. Posee tal número de componentes independientes. Obviamente aquí podemos factorizar. ¿Cómo sería más adecuado? Bueno, esto sería igual a esto. Entonces aquí tendríamos que esto sería un octavo. Aquí podríamos ya hacerlo todo de una, ¿no? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, un medio por un medio por un medio, ya tenemos que eso es un octavo. Entonces en este caso, bueno, vamos a dejarlo. Eso daría esto por esto, ¿verdad? Pero después todavía, eso sería, bueno, podríamos decir que esto es n por n menos 1. De hecho, vamos a especificarlo un poquito más así. N por n menos 1, y esto ya está factorizado al 1 octavo. Por otro lado, este multiplicó a este término, pero también multiplicó a este de aquí. Pero para que esté factorizado con... Pero aquí lo que tenemos es que simplemente quedó un medio por esto, lo cual lo convierte en un cuarto. ¿O está faltando? Sería más... Cuando multiplicas acá, queda un medio de n por n menos 1. Entonces debería de ser... estoy haciendo alguna burrada muy simple, ¿no? O sea, aquí no aparece un medio extra. A ver, vamos a ver si así funciona, ¿no? Esto sería n cuadrada por n menos 1 al cuadrado más 4n por n menos 1. Vamos a ver si así. Es decir, esto automáticamente funciona porque tenemos n por n y n menos 1 y tenemos un medio por un medio por un medio. En este caso tenemos un medio por un medio es un cuarto multiplicado por esto. Entonces aparentemente más bien aquí tendríamos un 2 de n por n menos 1, ¿no? Entonces parecería que todo estaría bien así, ¿no? Entonces podemos factorizar el n de todos lados. Y esto sería un octavo de n que multiplica, y ya podemos reunir términos, ¿no? En primer lugar tenemos que aquí es, bueno, este desarrollo sería n cuadrada menos 2n menos más 1 multiplicado por n. Y aquí tenemos que esto sería n menos 1 y un n extra afuera, ¿no? Ya factorizamos uno de los n. Entonces esto daría lugar a un n cúbica solamente. Los términos que tienen que tienen n's cuadradas es simplemente solamente este de nuevo, menos 2n cuadrada, y los términos que tienen n es este va 1
em, aquí me faltó este 2, ¿verdad? Aquí falta un 2. Entonces n por 1 más 2, este da 3n. Y por último 2n, 2 por menos 1 da menos 2. Y ya está. Entonces este es el número de componentes independientes del tensor de Riemann con las simetrías que mencionamos. Sin embargo, todavía falta otra simetría más. Esta tal vez sea un poquito más elaborada, pero por el momento hemos reducido bastante porque si se fijan, si ponemos el número 4 aquí, a ver, vamos a ver qué sucede para 4. Este es el número de componentes independientes hasta ahorita. Y si nuestra dimensión es 4, tenemos 4 al cubo, que es menos 2 veces por 4, 4 por 4 es 16, perdón. Entonces esto sería 32. Y 3 por 4 daría 12 menos 2. Y esto sería multiplicado por 4 octavos, que es un medio. 4 al cubo es lo mismo que... No, estamos mal aquí, ¿verdad? Sería 4 al cubo menos 2 por 16, que es 32. Más 12 menos 2. Esto da lugar a 10. 4 por 4 es 16, por 4 64, entonces esto se convierte en 32. Más 10 sobre 2. O sea que en realidad, por ahorita, para n igual a 4, esta cantidad es 42 entre 2. No. 4 entre 8, 32 más 10. 21 aparentemente, ¿no? Bueno, la realidad es que no parece entonces haber mucho cambio. Bueno, y de hecho esto ya lo vamos a mencionar nada más. Es algo que pueden ejercitar ustedes. Darse cuenta de que se cumple la siguiente identidad. Si no recuerdo mal, además cumple con la identidad que se podría llamar de Bianchi. Es decir, que si ponemos R alfa mu beta nu, pero hacemos un intercambio cíclico, sea en los primeros 3 índices o en los primeros últimos 3, de la forma, digamos que nu lo mando al principio de esos 3. O sea, aquí sería mu beta más R alfa beta, lo mandé al principio, nu mu, y esta cantidad sería igual a 0. Entonces, si se fijan, gracias a que esto es antisimétrico en estos últimos 2, en realidad, si nosotros tomáramos la antisimetrización en esos 3 últimos índices, justamente sería la misma identidad. Esto traten de practicarlo con lo que mencionamos ahorita. Justo hace un momento atrás, unos momentos atrás, mencionamos cómo es antisimetrizar varios índices. En este caso 3 índices implica 6 términos. Pero si están relacionados por simetría, por antisimetría, entonces unos se convierten en otros. Por ejemplo, el desarrollo de esto sería R alfa y lo que dijimos antes, ¿no? Que dejes el primero intacto en signo, después menos R alfa y que tomes en cuenta las permutaciones de esos 3 últimos. Entonces en este caso sería nu beta más R alfa nu mu beta menos R alfa nu beta mu, y solo nos faltan 2. El siguiente es otra permutación para esos 3 últimos. Sería R alfa beta nu mu menos R alfa beta mu nu. Entonces en este caso lo único que necesitas observar es que este es el negativo de este o viceversa. Entonces este lo puedes reunir con este. Este lo puedes reunir con este porque los dos primeros índices están intactos y ya sabemos que es antisimétrico en estos últimos 2. Y este lo reúnes con este. Entonces básicamente esta relación, si tú sabes que es igual a 0, te da
dos veces esta relación de acá, pero también está multiplicada por 0. Entonces ambas relaciones son equivalentes. Revisen haber entendido bien eso porque ese tipo de situaciones son importantes para simplificar muchas veces las ecuaciones. Entonces esta es la nueva simetría que nos atañe. Y de hecho, en realidad, aunque estas simetrías no son independientes una de otra, lo que sí podemos notar, o bueno, esto lo recomiendo que vayan y lo lean en el libro de Carroll, por ejemplo, cuando habla del tensor de Riemann. Sin embargo, lo que pueden verificar, o tal como dice ahí justamente, podrías imaginarte, bueno, esto va a heredar automáticamente hace que si tú antisimetrizas en todos los índices, mu, beta, nu, automáticamente esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ya está porque ya la antisimetrización de los últimos dio igual a 0. Entonces, independientemente de que tomes esto de aquí, cuando tomas en cuenta que en realidad cuando haces una antisimetrización de más índices estás tomando las componentes de antisimetrización de los que tienen menos índices, entonces se hereda esta antisimetrización automáticamente. O sea, esta es más fundamental, pero genera este. Entonces, tal como menciona ahí, tú podrías pensar que R alfa mu beta nu es igual a la suma de algo que tenga índices alfa mu beta nu más, o sea, algo que no es necesariamente simétrico, pero que sí tiene, o sea, en este caso cuando son dos no es fácil hacer esta división de que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, uno se sentiría tentado a pensar en esto, en decir que A mu nu es la suma de la parte simétrica con la parte antisimétrica, pero no es cierto porque necesitaríamos que fuera totalmente simétrica para ocurrir algo como eso, o totalmente antisimétrico, o sea que este ya tuviera ciertas propiedades tal vez. Sin embargo, esto es igual a 0 y todas las simetrías que se vieron antes, aunque sí están relacionadas con esta, lo que tenemos es que esto lo puedes ya tomar como una simetría independiente, o sea que le va a quitar más, que va a relacionar más a las componentes, digamos. El caso es que este por sí mismo va a poseer cierto número de, o lo va a restringir a que tenga menos componentes independientes. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que tiene R, el tensor de Riemann, o Don Riemann, como tensor, tiene el siguiente número de componentes independientes. Este digamos que ya es el resultado final. Tienes, dijimos, 1/8 por n por algo que no está muy difícil de grabarse, ¿no? Entonces es 1/8 por n cúbica menos 2n cuadrada más 3n menos 2. Ese es el número de componentes independientes que tenía hasta ahorita, pero ahora este le va a agregar menos 1 sobre 4 factorial, que es 24, por n menos 1. ¿Cuántos índices son? 4. Entonces, por n menos 2 y por n menos 3. Que algo sobre esto ya mencionamos hace un momento, ¿no? Que si fuera 3 índices, tendría 1 sobre 3 factorial, n por n menos 1. Entonces nada más nos falta uno más para completar el de 4 índices. Y claro, bueno, aquí pues faltaría que se hicieran las cuentas. Ya sabemos a qué era igual esto, por ejemplo. El resultado final, ya nada más lo voy a copiar del libro justamente. Ahí pueden hacer ustedes las cuentas. Probablemente sea más fácil dejar los n por n menos 1 que habíamos dicho antes para poder factorizar algo por aquí. Pero ya el resultado final es 1 sobre 12 n cuadrada por n cuadrada menos 1, lo cual es un número mucho más sencillo de digerir, digamos, ¿no? Entonces el número
de componente independiente del texto de Riemann. Si tenemos nosotros, en realidad, bueno, digamos que ponemos 4 aquí, ¿no? 4 menos 3 da 1. Si ponemos 4 menos 2 da 2. Si le ponemos 4 menos 3 da 4 menos 1 da 3. Y aquí sería 4. Entonces 4 por 3 por 2 por 1. En realidad no era como mucho lo que necesitábamos de diferencia, ¿verdad? Porque, si se fijan, habíamos ya contabilizado 21 hasta ese momento. Esta simetría extra agregó solamente una componente independiente más. Claro, este número sería distinto para diferentes dimensiones, pero para este caso, del 21 que teníamos, ahora nos quedan 20. Entonces en este caso también se confirma aquí, porque tenemos 4 al cuadrado, es un acto de verificación, 4 al cuadrado menos 1 y 4 al cuadrado y un doceavo. Entonces en este caso 4 al cuadrado es 16, estos son 15, 15 por 16, 15 por 15 es 225, una vez más son 240, entre 12 da 20, ¿no? Entonces esto debería ser 20. Entonces este es el número de componentes independientes, lo cual es muy útil, pasar de 256 a 20. Y no solamente eso, a nivel de cálculo también nos va a simplificar la vida en ocasiones, sabernos esas simetrías, de nuevo, vamos a resumirlas. Está la simetría que se le llama la identidad de Bianchi. Luego vamos a hablar de otra, le voy a llamar identidad algebraica de Bianchi. Vamos a ver que hay una diferencial, también está muy sencillo de grabarse y de hecho es muy parecida a esta, pero con derivadas covariantes. Esa por el momento no la tocamos, va a ser importante para nosotros cuando veamos algo sobre la derivación de las ecuaciones de Einstein, así es que vamos a dejarla de lado. Antisimetría en los dos primeros índices, antisimetría en los dos últimos índices y antisimetría ante intercambio de pares. Con que nos quedemos grabados con eso, tenemos suficiente para simplificar nuestra vida en algunos cálculos, incluso con relación a las métricas a la métrica de agujeros negros, entre otras. Entonces por el momento es todo y nos quedamos con el pendiente de que vamos a ya comenzar a relacionar las cosas hacia las ecuaciones de Einstein, derivarlas, por ejemplo. Entonces, hasta la vista, espero que sigan poniendo atención.